En Fase Experimental, con Aarón del Campo. Bienvenidos amigos de la ciencia a un nuevo programa de En Fase Experimental. Este es el 9º. Como cada 15 días estamos aquí para hablar de ciencia en radiox.es, tu radio hecha en castellano, pero desde Londres. Y cómo no, siempre de la mano de la CERU, la Confederación de Científicos Españoles en el Reino Unido. Seguimos hablando de ciencia, seguimos hablando con los científicos españoles que están distribuidos por todo el Reino Unido y seguimos conociendo todos sus proyectos. Hoy nos vamos a desplazar a un centro experimental agrícola, a una estación experimental agrícola para conocer más sobre las legumbres, porque este año es el Año Internacional de las Legumbres. Hablaremos con Olaya Muñoz, que es la especialista en este campo, pero antes estamos de cumpleaños. Pero bueno, que no se me olvide deciros, si queréis escucharnos, ya sabéis, los martes, los jueves y los sábados, de 3:30 a 4, en radiox.es, nos podéis escuchar en directo. Y si no, si ves que te viene mal, que estás en el metro, que te pilla en ese momento que no puedes escucharnos porque estás comiendo, pues vas a la página de radiox.es, te descargas el podcast, lo pones en tu móvil, en tu tablet y nos puedes escuchar todos los días, sin ningún tipo de problema. Y si quieres escuchar alguno de los otros programas, pues lo mismo, ahí estamos. Lo que os decía, hoy estamos de cumpleaños. Nos encantan los cumpleaños aquí en Fase Experimental. Hoy es el día Pi. ¿Por qué es el día Pi? Porque hoy es el mes 3 del día 14 del año 16. Exactamente hoy a las 9 horas y 26 minutos y 53 segundos, los matemáticos han celebrado el día Pi. Que, por cierto, Pi no es 314, como nos enseñaron en el colegio, sino que es mucho más. Exactamente, Pi es la razón entre el perímetro de una circunferencia y su diámetro. A mí no me preguntéis porque de matemáticas no sé mucho, pero bueno, os cuento que el nacimiento de Pi se pierde en la noche de los tiempos. En el Antiguo Testamento ya aparece una aproximación de 3, y el matemático griego Arquímedes, célebre por haber supuestamente corrido desnudo por la calle gritando Eureka, tras resolver un problema, calculó el valor de Pi como 314 hace unos 2.265 años. El 20 de noviembre de 2005, el chino Chao Lu recitaba números sin parar. Durante 24 horas y 4 minutos, grabado por 26 cámaras y con decenas de testigos de la Universidad de Agricultura y Ciencias Forestales del Noroeste, en la provincia china de Shanxi, Lu cantó exactamente de memoria 67.890 decimales del número Pi. Su hazaña fue certificada, obviamente, por el libro Guinness de los Récords, y no falló ni uno. Otra curiosidad del número Pi. En 2011, los ingenieros Alexander Yi, estadounidense, y Shigeru Kondo, japonés, calcularon los 10 primeros billones de decimales de Pi. Su ordenador tardó casi un año en completar las operaciones, y a punto estuvieron de fracasar porque justamente el 11 de marzo de aquel 2011, el terremoto y el posterior tsunami de Japón golpearon la costa y el ordenador estuvo a punto de apagarse. Más allá de los 10 billones de dígitos que descubrieron estos dos ingenieros, no se sabe lo que hay. En el primer millón de dígitos de Pi, el número 5 aparece 100.359 veces. El número 6 aparece 99.598 veces. Pero no sabemos si el número 5 aparece infinitas veces en Pi. Por lo cual, sigue siendo un misterio. Si coges todos los números del listín telefónico de tu ciudad y los pones en fila, ese número larguísimo debería aparecer infinitas veces en el número Pi. Pero nadie sabe si es cierto. De hecho, se habla entre los matemáticos que el que descubra y el que corrobore esta afirmación obtendrá automáticamente la medalla Fields, lo que se conoce como el Nobel de las Matemáticas. Una última curiosidad. Un geólogo de la Universidad de Cambridge, aquí en el Reino Unido, Hans Hermann Stolum, en 1996, calculó la relación entre el doble de la longitud total de un río y la distancia en línea recta entre su nacimiento y la desembocadura. ¿Adivináis cuál era la relación? Pues sí, 314. Pues hablando de Pi, nos quedamos y ahora ya nos vamos a poner en materia. Vamos a conectar con otra invitada más, miembro también del CERU, de la Comunidad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Ella es Olaya Muñoz Azcárate, es de Oviedo y es licenciada en biología y doctorada por la Universidad Pública de Navarra, también en biología. Además, que tiene un máster en biotecnología alimentaria y máster oficial en biología molecular y biotecnología. O sea que nuestra amiga Olaya algo de biología sabe. Ella está en Ron-Hamsted Research en Hertfordshire desde 2015 trabajando en la caracterización de genes implicados en el metabolismo de ácidos grasos en la planta del modelo. Voy a saludarla ya porque esta palabra yo no voy a poder decirla. Olaya, buenas tardes. Bienvenida a Fase Experimental. La planta modelo, dilo tú porque yo no voy a poder ser capaz.
Arabidopsis thaliana. Gracias, porque ya te digo, yo no voy a poder ser capaz. Bueno, bienvenida a la onda de Radio X, al programa de Fase Experimental. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y por hablar con nosotros de legumbres. Este año, como os decía, es el Año Internacional de la Legumbre. Un Año Internacional de la Legumbre. ¿Para qué vale eso? Sí, exacto. Es la FAO, que es la Organización Mundial, bueno, es el organismo dependiente de la ONU para la agricultura y la alimentación, pues ha decretado este año 2016 como el Año Internacional de las Legumbres para promover su consumo y su producción. Porque, bueno, una de las razones para estar ahora este año es que las legumbres son muy importantes desde el punto de vista nutricional y también en agricultura, y pues la FAO ha pensado que no se consume o no se le da la importancia que debiera. Uh-huh. Y entonces por eso han decidido este año. El año ha sido organizado por la FAO, pero también colaboran con diversos organismos oficiales, gobiernos y diversas ONGs, organizaciones no gubernamentales, sobre todo en países pobres y en países de desarrollo, que son los que más interesa que produzcan legumbres. Como asturiana que eres, me imagino que serás toda una experta en legumbres. Además te ha venido otro país, al Reino Unido, donde también, ya sabes, las beans son adoradas. Sí. Legumbres. Entonces, aquí no comen muchas legumbres, de todos modos. No he visto yo. Bueno, comen las baked beans, uh-huh, y los guisantes que le echan a los famosos fish and chips. Uh-huh. Pero aparte de eso, bueno, no veo yo que les guste mucho las legumbres. Vamos a ponerse en contexto. ¿Legumbres o leguminosas? ¿Qué legumbres hay? Sí, es que se confunde muchas veces. Hay que distinguir. Las leguminosas es en un sentido más amplio, porque es la familia en general. Las leguminosas es una familia muy grande que comprende varias especies de plantas, unas de ellas tienen mucho interés en agricultura, como alimentación para en alimentación humana, otras se usan en alimentación animal como la alfalfa, y otras también son leguminosas algunos matorrales del campo como la genista o otros matorrales. Legumbres se llama solo a las semillas secas y comestibles de algunas especies, como por ejemplo las más famosas, las más conocidas son garbanzos, guisantes, lentejas, alubias. Esas se le llaman legumbres. ¿Y por qué tienen tan mala fama las legumbres? Incluso cuando... Mala fama, tienen mala fama en nutrición. En nutrición, ¿no? Eso me refería. Sí, en alimentación. Pues porque se dice que engordan. Se ha dicho siempre que las legumbres engordan. Y no es cierto. Será el tocino que la acompaña, ¿no? Claro, lo que engorda es el chorizo y todo lo que le añadas. Pero si, por ejemplo, haces un potaje con cebolla, pimiento y calabacín y patatas, es un plato súper nutritivo y súper completo. Además, las legumbres tienen muy poca grasa, tienen entre un 20 y un 30% de proteína, casi más del doble que los cereales, y tienen además varios minerales como zinc o hierro y vitaminas del grupo B. Además, y no tienen colesterol, además. Y en el mercado son algo barato, ¿no? Para la alimentación. Son muy baratas, sí. Lo único, cuesta un poco cocinarlas, pero por suerte ahí también se pueden comprar de bote y que son igual de, no es lo mismo, pero también son muy nutritivas. ¿Por qué es tan importante nos comentabas, para la agricultura sostenible, el cultivo de legumbres? ¿Qué supone? ¿Por qué es mejor cultivar legumbres que cultivar maíz o otra especie? Pues una de las ventajas de las leguminosas es que, en general, no solo de las legumbres, es que tiene la capacidad de asociarse con bacterias del suelo, pues son bacterias que viven normalmente en suelos agrícolas o incluso en el campo, y estas bacterias lo que hacen es que cogen el nitrógeno del aire y lo convierten en aminoácidos, en amonio, y actúan como fertilizante natural. Y
Entonces, eso reduce el uso de fertilizantes nitrogenados que son altamente contaminantes para las aguas y para la atmósfera. Además, supone el único aprovechamiento del nitrógeno del aire. La atmósfera está compuesta entre un 70 y un 80% de nitrógeno. La mayor parte de la composición de la atmósfera es nitrógeno, pero tiene una forma química muy estable, muy inerte, y no se puede aprovechar. La única forma de aprovechar ese nitrógeno es precisamente mediante esta simbiosis que tiene lugar en las raíces de las leguminosas. Y por eso se está en varios países, como en Argentina o Brasil o México, que son grandes productores de legumbres, pues se está incentivando desde el gobierno el uso de estas bacterias, que se llaman, los preparados comerciales de estas bacterias fijadoras se llaman inoculantes, y quieren incentivar el uso de estas inoculantes porque, aparte de ser mucho más beneficiosos para el medio ambiente, pues son más baratos que los fertilizantes nitrogenados. Bueno, y todos estos fertilizantes, ¿cómo afectan a nuestra salud? ¿Luego pasan a nuestro organismo o cómo afectan? Sí, bueno, a ver, es que otra de las inconvenientes de los fertilizantes nitrogenados, que no lo he contado, para producir los fertilizantes nitrogenados sintéticos, que es lo que supuso la revolución verde de los años 40, pues se convierte el nitrógeno atmosférico en amonio y para obtener el amonio se tienen que usar hasta 500 grados de temperatura y 300 atmósferas de presión, y eso supone un gasto enorme en combustibles fósiles para alcanzar esas condiciones tan extremas. Con lo cual es uno de los mayores contribuidores al aumento del CO2, que es causante del cambio climático. Aparte de eso, se calcula que solo un 17% del fertilizante nitrogenado que se aplica a los cultivos es asimilado por el cuerpo humano. Y entonces el resto de ese nitrógeno pues acaba contaminando acuíferos y aparte y la atmósfera porque se convierte en óxido nitroso y es uno de los gases de efecto invernadero. Pues nada, entonces todos a comer legumbres mejor. Sí, bueno, legumbres que sean cultivadas con inoculantes, con bacterias. Ese fertilizante nitrogenado residual acaba en acuíferos y puede acabar en el agua para consumo humano. Y uno de los efectos perjudiciales de esos nitratos es que puede producir metahemoglobinemia. ¿Qué es eso? Es una enfermedad que es sobre todo potencialmente peligrosa en niños pequeños y niños lactantes, que consiste en que los nitritos producidos por la conversión de los nitratos se convierten en nitritos y reducen el hierro de la hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno en sangre. Y entonces esto hace que se convierta en metahemoglobina y tiene más afinidad por el oxígeno, con lo cual lo retiene y no es capaz de soltarlo en los tejidos. Esto produce hipoxia y falta de oxígeno en los tejidos y en ocasiones pues la muerte. Y como decía, es más peligroso en niños pequeños porque en adultos tenemos una acidez estomacal que puede contrarrestar esa reducción de nitrato a nitrito, pero los niños pequeños no lo tienen. Por eso es recomendable no darles agua potable o agua del grifo. Y además que no consumir espinacas y otras hortalizas de hoja verde porque son las que más nitratos acumulan. Volviendo a lo del Año Internacional de la FAO, de la Organización de Alimentación de las Naciones Unidas, ¿qué iniciativas se están llevando a cabo? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Pues bueno, una de iniciativas que quieren, aparte de lo que aparece en su página, como aparecen periódicamente, aparecen recetas y consejos sobre, por ejemplo, cómo hacer que los niños coman más legumbres o recetas fáciles con legumbres. Aparte de eso, están organizando diferentes simposios y diferentes reuniones en diferentes países.
y además pues tienen bastante material informativo en su página para que tú de forma local o asociaciones locales puedan fomentar el consumo y producción de legumbres. Y además, bueno, os recomiendo que vayáis a la página, que es fao.org/pulses, creo, y que está en español también. Y ahí está la receta de la fabada asturiana, por ejemplo. Pues yo creo que no es tan internacional, por desgracia, pero no es tan internacional, esto hay que remediarlo. Hay que hacer un escrito a la FAO inmediatamente desde la CERU para que pongan la fabada. No, pero bueno, trae recetas sobre todo de hindús y de la comida hindú, de África, que es es que India es el mayor productor de legumbres. ¿Dónde se usa más la legumbre? El mayor productor y el mayor consumidor, además, es la India, porque tienen su dieta es básicamente vegetariana y las proteínas las obtienen de las legumbres. Y también en otros países africanos también consumen bastantes variedades locales de legumbres. Canadá también. También tiene curioso, bastante producción. Y bueno, eso es el Cercano Oriente también, en África del Norte también se consume bastante, pero bueno, digamos que la India y Canadá son los mayoritarios. Volviendo a tu lugar de trabajo, me ha resultado eso muy curioso, una estación experimental. ¿Qué es una estación experimental agrícola? Una estación de experimentación agrícola. ¿Qué hacéis allí? Pues es que se llama estación experimental porque empezó como experimentos de campo. Lo que primero se hizo fueron experimentos de campo y en estos campos eran de un noble, de un señor inglés que tenía una mansión y le gustaba experimentar con las plantas y con los fertilizantes. Hizo el experimento agrícola más antiguo del mundo que se está haciendo aquí, que es crecer trigo con diferentes concentraciones de nitrógeno y con diferentes fertilizantes, a ver cómo afecta a la producción y a la productividad. Y de hecho aquí fue donde se desarrolló uno de los fertilizantes sintéticos que son los superfosfatos. Y de esos experimentos de campo pues derivó a un centro de investigación que hacen se investiga con todo lo que tenga que ver con cultivos y agricultura, desde suelos, fertilizantes, plantas transgénicas, que es bastante polémico, todo lo que tenga que ver con los cultivos y con la agricultura. Y tú como experta, como me hablas de plantas transgénicas, tú como experta en el tema, ¿cómo lo ves? Porque hay gente que dice que es una muy buena forma de acabar con el hambre en el mundo, hay otra gente que dice que va a acabar con el medio ambiente. ¿En qué posición te ves tú? Bueno, yo ni lo uno ni lo otro, la verdad. A ver, sí que es verdad que son una herramienta muy útil porque, pues, por ejemplo, hay una variedad de arroz que es el arroz dorado, que se ha introducido una proteína de carotenoides, el enzima responsable de producir carotenoides, que son las vitaminas vitamina A que tiene la zanahoria, por ejemplo, y eso dicen, su forma de venderlo es que puede ayudar a mejorar puede ayudar a frenar la ceguera o los problemas de vista en países como la India. Curioso. O otras variedades de soja que son resistentes al frío o a sequía. Bueno, sí, a ver, está bien, pero depende de qué se pretenda mejorar, claro, y depende de qué gen se introduzca, porque una cosa es organismo transgénico y otra cosa es organismo genéticamente modificado. Que los transgénicos son plantas a las que se le ha introducido un gen de otra especie, mientras que un organismo genéticamente modificado puede ser un transgénico o también puede ser, por ejemplo, un tomate al que se le sobreexprese o tenga más cantidad de una proteína resistente al frío, pero que esa proteína sea del propio tomate.
Y respecto a que sean perjudiciales para el medio ambiente, pues no sé hasta qué punto, porque lo que se está intentando hacer es para que, bueno, lo que dicen los grupos ecologistas es que el polen de las plantas transgénicas se dispersa a otros campos y puede acabar mezclándose con variedades silvestres, y entonces al final las variedades silvestres se contaminan de alguna manera con los transgénicos. Pero lo que están intentando hacer es que no se transforme el polen, sino que se transforme la parte femenina de la planta, que no se dispersa. Entonces todavía queda bastante investigación. Queda mucho por hacer, ¿no? A mí lo que me parece, a mí como personalmente, que lo que no me gusta de los transgénicos es, pues, sobre todo, lo de siempre, la comercialización y los intereses comerciales. Los transgénicos en sí no son malos. Lo que hay que tener un poco de cuidado es, pues, con los intereses comerciales de las empresas que conocemos como Monsanto, Syngenta y todas estas. Eso es lo realmente, y todas las restricciones que están poniendo a los agricultores sobre, pues, por ejemplo, que solo puedan usar sus semillas transgénicas, que les vendan semillas estériles y todas estas cosas que no tienen nada que ver con lo que es con la biología de las plantas transgénicas, sino con intereses comerciales. Pues Olaya Muñoz, doctora en biología por la Universidad Pública de Navarra y actualmente trabajando en el Rothamsted Research aquí en el Reino Unido y miembro de la CERU. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Fase Experimental. Se nos acaba ya el tiempo. No lo digo yo, lo ha dicho una científica y toda una experta en nutrición y en legumbres. Hay que comer más legumbres, que no engordan, que son buenas para la salud. Olaya, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Fase Experimental. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Pues hablábamos con Olaya de comer legumbres y ahora vamos a hablar de comer plástico. Ya nos vamos a despedir. ¿Por qué hablo yo de comer plástico? Porque se ha descubierto algo que puede ser un gran paso en la lucha contra los envases de plástico, contra los residuos que producen los envases de plástico. El plástico es un material duro, resistente, tiene elasticidad precisa, transparente si se desea. Esas mismas características son las que le hacen que sean muy duraderos los medios naturales cuando no se gestiona de forma apropiada. Por lo que lo mismo, no es biodegradable. Ningún organismo vivo es capaz de alimentarse o degradar este derivado del petróleo. O al menos hasta el momento, porque resulta que un equipo científico del Instituto de Tecnología de Kioto, en Japón, acaba de descubrir recientemente una bacteria desconocida hasta la fecha, que es capaz de digerirlo y asimilarlo. Es decir, que puede alimentarse del PET. Si le giráis las botellas de plástico y tal, siempre hay un simbolito ahí que pone PET. Es el tereftalato de polietileno. Es uno de los plásticos más usados por la industria alimenticia para envasar agua mineral, los refrescos, el aceite o productos farmacéuticos, entre otros, como yo os decía. Estos organismos podrían servir como un método para descontaminar ecosistemas colmados por envases mal gestionados y que luego, desgraciadamente, acaban liberados en el mar o en espacios naturales. Una nueva especie perteneciente al género ya conocido de la Dionela, a la que bautizaron como la Dionela sakiensis. Es una bacteria capaz de degradar de forma casi completa una fina película de PET en apenas 6 semanas, a una temperatura de 30 grados, según los propios investigadores. La asimilación del PET por esta bacteria puede ser muy útil para poder eliminar este material derivado del petróleo del medio ambiente. Y es que en el mundo se producen cada año más de 300 millones de toneladas de plástico y el 90% de ellos son derivados del petróleo. Una parte importante se dedica a envases de botellas de bebidas, pero solo cerca del 15% se recupera y se recicla a escala global. 8 millones de toneladas terminan flotando cada año en los océanos del mundo. Estos residuos no se hunden, se acumulan los sedimentos y se incorporan a la cadena alimenticia marina. Pues una buena noticia para despedirnos. Nos vamos a despedir ya porque se nos acaba aquí el tiempo en Fase Experimental. Como os decía, nos podéis escuchar todos los martes, jueves y sábados de 3:30 a 4 en radiox.es, www.radiox.es. Nos buscáis Fase Experimental y ahí podéis escucharnos cuando queráis y si no, cada 15 días estamos con todos vosotros. Nos despedimos como siempre. Ha estado en el control técnico Fermín Lagarrea, en la producción Ruth García y el que les habla, Aarón del Campo. Hasta dentro de 15 días. Y como no, que la ciencia os acompañe.